Hoy es un día muy especial en el que nos encontramos cada uno en nuestra casita, pero al mismo tiempo estamos viviendo todos juntos esta última cena de Jesús. Lo que es hermoso, la celebración de la noche de Pascua. Una Pascua que ya hemos vivido varias veces, hemos tenido la alegría de entender la entrega de Jesús y todo ese amor que hoy tenemos la oportunidad de admirar de nuevo. Y bueno, luego de que yo ya había evidenciado varias veces esta celebración, como que entendía un poco más sobre el tema. Y nada, más que encantado de hoy poder tener esta charla, yo solo en mi habitación, pero lo importante es que estamos compartiendo esta gran celebración. Y bueno, y entonces pregunté más o menos los temas que tenían que tocar. Y me dijeron Jesús con el pan, el vino, el sacrificio, todo bien. Y después de repente me tiran Pascua judía. Yo no sabía mucho del tema, yo iba a hablar de la última cena. Y además eso había sido hace muchísimo tiempo, ahora es otra religión, con otras costumbres y reglas que son bastante raras. Y yo sigo a Jesús, que trajo nuevas reglas, más fáciles de seguir. Y un poco por eso, como que nos olvidamos a veces de intentar entender por lo que pasó el pueblo judío, que al final terminó siendo súper importante, porque no solo es una historia emocionante de la que podemos aprender de ella, sino que es parte de la Biblia, es parte de una historia escrita por Dios, y Dios escribe muy bien, hace que todo esté en su lugar, y que lo que le pasó al pueblo judío sea esencial para entender la última cena. Ahora que vamos a entrar en tema, comenzaremos en el punto donde Israel, el pueblo de Dios, estaba viviendo esclavizado por los egipcios. Fue un periodo horrible, en el que eran oprimidos con crueldad y obligados a hacer los peores trabajos. De esa forma pasaron más de 400 años de esclavitud. Pero aún así, este pueblo judío cada vez crecía más en número, hasta que el faraón dio la orden de que todos los niños varones mueran al nacer. El pueblo de Israel clama a Dios y le pide que los libere de esa opresión. Dios miró a su pueblo y se acordó del pacto, la promesa hecha por él a los antepasados de su pueblo, sobre una tierra prometida donde vivirían en libertad. Un día, una mujer israelita puso a su bebé en una cesta y lo escondió entre los juncos del río Nilo. La hija del faraón lo rescata, lo salva y lo educa en el palacio del faraón. Este niño, Moisés, crece y ve la desgracia de su pueblo. Termina matando a un egipcio y tiene que huir de ahí. Es en el monte Sinaí, donde Dios llama a Moisés y le encarga la misión de liberar de la esclavitud a su pueblo y conducirlo a una tierra nueva. Moisés fue a hablar con el faraón, quien le dice que no conoce a ningún Dios, lo niega, y también a dejarlo salir. Entonces Dios permitió que cayera sobre ellos plaga una tras otra, para afligir al pueblo egipcio, y sin embargo el faraón endureció su corazón, y se negaba a dejar el pueblo israelita en libertad, hasta que Dios envió la última plaga. Y es aquí cuando la Pascua cobra significado. Dios mandó al pueblo de Israel algo muy particular y por ahora tal vez confuso. Ellos debían tomar a un cordero de un año, sin defecto, matarlo, asarlo y comerlo, con panes sin levaduras y hierbas amargas. La sangre de este cordero debía ser puesta en los dinteles de las puertas, ya que esa misma noche el Señor iba a pasar por en medio del pueblo y herir de muerte a todo primer nacido en la tierra de Egipto. Y cuando pasase por sus puertas y viera la sangre en el dintel, pasaría de largo, y nadie moriría en aquella casa. Y es de esto, en primer lugar, de donde se saca el nombre de la Pascua, que significa pasar o pasar de largo. Así es como el pueblo hebreo, guiado por Moisés, consiguió escapar de Egipto, y desde entonces Israel celebra la Pascua del Señor, recordando el paso que el Señor hizo dar a Israel de la esclavitud a la libertad. Pero esta Pascua tiene un significado aún más profundo, que se aclararía plenamente unos 1500 años después. Cuando en este mismo pueblo judío
nace Jesús, quien seguía más que nadie estas celebraciones. Conocía las escrituras, que ahora son el Antiguo Testamento, como la palma de su mano, y era lo que lo guiaba. Por eso es que resultan importantes también para entender el camino de Jesús. Y fue ese mismo camino el que lo llevó hasta la última cena, el momento 24 horas antes de su muerte. Y él lo sabía. Imagínate si supieras que te quedan 24 horas de vida. De más chico yo diría que saldría con mis amigos y me divertiría, haría lo que nunca hice. Bueno, ojo. Pero ahora me pregunto, si yo supiera que iba a morir, ¿tendría la capacidad de comer como lo hizo él? ¿Tendría la capacidad de salir con mis amigos? Y más en la situación de Jesús, que poniéndonos en contexto, esta es la noche en que Jesús es entregado, pierde su libertad y está a 24 horas de ser asesinado, de ser torturado, de ser mutilado, de todas las cosas que va a atravesar Jesús. No sé si yo supiera que en 24 horas me iban a azotar, iba a pasar una crucifixión, que es lo que... no sé qué es lo que haría. Sin embargo, se me hace tan interesante ver que lo que hace Jesús es una última noche con sus amigos. Su última noche de libertad la pasa cenando con sus amigos. Esto nos demuestra un poco la importancia que Jesús le da a la comida, la importancia que Jesús le da a las amistades, la importancia que Jesús le da a conectar con sus amigos en el contexto de una cena. A Jesús le encantaba comer. Un pastor dijo, quién sabe si será verdad, pero es curioso, que todas las historias de Jesús son o Jesús yendo a comer, o Jesús comiendo, o Jesús saliendo de una comida. La realidad de Jesús es que a él le encantaba la comida, y su último día de vida, él lo utiliza comiendo con sus amigos. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no pudiendo haber hecho cualquier otra cosa? ¿Por qué no dice, ok, voy a morir, entonces voy a citar a todo el reino de Israel y les voy a dar una última gran predicción, un último mensaje, un último milagro? Pues no, él dice, quiero pasar mi última noche celebrando, porque es una celebración, la celebración de la Pascua, celebrando con sus mejores amigos. Y esto tiene varias razones. Bueno, primero, porque algo de espiritual tiene comer. Sí, hay un versículo que dice que todo lo que hagas, ya sea comer o beber, lo hagas para la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que es posible comer de tal manera que Dios es glorificado. Es posible que el comer sea un acto de adoración. Comer puede ser una experiencia espiritual. Es muy extraño. La Biblia habla tanto de comer. En Génesis, la forma en que el humano era inmortal era comiendo del árbol de la vida. En Apocalipsis, la forma en la que tú y yo seremos inmortales es que comeremos del árbol de la vida. La culminación de la historia humana es algo que se llama la cena de la boda del Cordero. Y una de las promesas que Dios nos da es que después de la resurrección de los muertos y ya no habrá más hambre. En la eternidad no tendremos hambre. ¿Por qué? Porque Jeremías dice, en aquel momento Dios preparará un banquete de carnes finas y vinos añejos. Me encanta pensar que Dios va a preparar en aquel día tremenda cena para nosotros. Se ve claro cómo intenta conectar con sus discípulos y con nosotros a través de algo que conocemos bien, como la comida. También se puede sentir bien la nostalgia con la que habla Jesús cuando les dice, no volveré a beber vino con ustedes hasta que entre a mi reino. Vemos cómo para él era tan especial compartir esos momentos íntimos con sus discípulos. De repente, pensamos que los actos espirituales son los más extravagantes. El vender todo e irte con los pobres, el irse de misionero a África, el morir como un mártir.
Todo eso obviamente es muy espiritual y se necesita de mucho. Pero también hay algo sumamente espiritual, de celebrar a Dios en los momentos cotidianos. Es lo que estaba haciendo Jesús. Dice que tomando el pan, habiendo dado gracias, lo partió. Que tomando la copa de vino y dando gracias, la tomó. Que para Jesús era algo espiritual la comida, porque era un momento para estar agradecido. Pero también no era solo un momento de conexión con Dios, sino que también un momento de conexión con sus amigos. Porque, como ya hablamos, estaba pasando su último día con sus amigos. Porque el comer no se trataba solo de ingerir nutrientes. El comer también es una oportunidad para conectar con otras personas. Creo que la comida puede ser sagrada cuando esa comida te lleva a conectar con otras personas, te lleva a conectar con Dios. No creo que tenga mucho de espiritual cuando comemos solos o muy apurados sin pensar en nada, siempre me pasa. Pero cuando tienes una cena con tu familia o amigos que amas y abres tu vida, tu corazón, es algo cotidiano, es algo que no deja de ser espiritual. Y me vuela la cabeza pensar que Jesús optó porque su última noche sea una experiencia así. No algo extraordinario, algo tranquilo, con amigos y en contexto de una cena. Aunque no se trataba de una comida cualquiera, igual, sino que estaban celebrando la cena de la Pascua. Una Pascua que significa libertad. Pero Israel, cuando nació Jesús, llevaba más de 400 años siendo dominado por otras naciones. No eran libres, eran esclavos. Y sin embargo, aun siendo ellos esclavos, celebraban una libertad. ¿Qué me demuestra esto? Que es posible en tu entorno y en tu circunstancia que haya opresión y adversidad y dolor y dificultad, pero que en tu interior puedes seguir comiendo y celebrando y disfrutando una libertad interna que es mayor que toda circunstancia. Y a lo mejor tú estás atravesando algo que otra persona promedio le llenaría de desesperación y de frustración y de desesperanza y de dolor. Pero hay algo increíble cuando como Jesús puede estar en la víspera de su muerte y aún así estar celebrando. O sea, y aún así estar con amigos. Es algo increíble. No solamente Israel estaba oprimido y aún así estaba celebrando. Jesús estaba a horas de ser arrestado y a 24 horas de ser asesinado y está celebrando. Es una actitud increíble. Es una paz interior que tus circunstancias exteriores no te pueden robar. Esa es mi petición para nosotros. Que todo esto de la fe, que todo esto de la confianza en Jesús, que todo esto de la esperanza sea algo tan real que aunque nuestras circunstancias sean difíciles, nuestra alma siga confiada. Y que Jesús, o sea, se me hace muy intenso eso, que Jesús da gracias. La noche en que Jesús fue entregado no dejó de dar gracias. Y me cuesta imaginarme en una situación sabiendo que uno de mis mejores amigos ahí presentes me iba a traicionar y estar agradeciendo por el pan. Pero Jesús tenía una actitud de agradecimiento, aún en medio de su condición difícil. ¿Y sabes lo que es curioso? Jesús celebra la libertad la noche en que la pierde, en que pierde la libertad. Jesús celebra la vida el día antes de perder la vida. Creo que tú y yo podemos celebrar la libertad aun cuando las circunstancias son difíciles, porque Jesús perdió su libertad para que tú y yo podamos tener verdadera libertad. Y Jesús pierde su vida para que podamos tener vida, y vida en abundancia. Y podemos celebrar en general, pero no perdamos el contexto. Podemos celebrar particularmente cenando y disfrutando con las personas que Dios nos ha dado en nuestras vidas. Bueno, entonces, la Santa Cena representa el nuevo pacto entre Dios y el hombre.
Y hay gente que cree que la forma en que los humanos se relacionaban con Dios en el Antiguo Testamento y la forma en que se relacionan con Dios en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Jesús, es diferente. Que en el Antiguo Testamento era un cumplimiento de leyes. Si cumplías la ley de Dios, entonces estabas bien con Dios. Y en el Nuevo Testamento es un cumplimiento más con la fe que en el Antiguo Testamento. Que en el Antiguo Testamento es qué tan obediente puedes ser. Y en el Nuevo Testamento es cuánto puedes confiar en el sacrificio de Jesús. Sin embargo, la Biblia nos dice que no. Es así. La Biblia nos dice que Abraham le creyó a Dios y cumplió. Entonces, en el Antiguo Testamento, la forma en que la gente estaba bien con Dios no era a través del seguimiento de las leyes. La forma en que la gente estaba bien con Dios era igual que tú y yo, a través de la fe. La diferencia es que su fe era que Dios iba a mandar a un Mesías a resolver el problema de nuestro pecado. Y nuestra fe es que Dios eventualmente ya lo envió. Pero desde siempre la forma en que la gente se alía con Dios es a través de la fe, en esa figura del Mesías que iba a resolver el problema de nuestro pecado. Entonces, ¿cuál es la diferencia del nuevo pacto del que habla Jesús si no es la fe en el Mesías? Bueno, la cosa es que sí había diferencia, y es que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios descansaba en el templo. En el templo había un cuarto sagrado que se llamaba lugar santísimo, y únicamente podía entrar en el lugar santísimo el sumo sacerdote una vez al año. Y era un acto súper meticuloso en donde tenía que haber una confesión de pecados, una serie de sacrificios, un lavamiento para estar bien espiritualmente, para poder entrar al lugar santísimo. Y tenía una campana en el tobillo y una cuerda amarrada también a su tobillo, porque si no había pasado bien el rito de purificación y entraba al lugar santo sin estar listo, moría. Y ahí sí, si se dejaba de escuchar los campanazos, pues jalaban del tobillo para sacarlo del lugar santísimo. Pero ese era el único acercamiento humano con Dios en el Antiguo Testamento. Una vez al año, solo, súper protegido y cuidadoso. Esa era la forma de entrar al lugar santísimo. Pero cuando muere Jesús, la Biblia nos dice que la cortina del lugar santísimo se rasgó de arriba para abajo. Y cuando la sangre de Jesús es derramada, Jesús dice: esta copa es la nueva copa en mi sangre, derramada por remisión de pecados, para remover nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, la gente podía estar arrepentida y creyendo en un suceso futuro, pero Jesús aún no había muerto, entonces sus pecados no habían sido removidos. Pero para nosotros Jesús ya ha muerto. Entonces, en el momento en que creemos en Jesús, no solamente nos perdona, sino que nos limpia. La Biblia dice que hay un solo mediador, Jesucristo hombre, y a través de su sacrificio, ahora tú y yo tenemos un acceso completo, real, pleno a Dios. Eso es lo que representa la Santa Cena, un nuevo pacto, donde tú y yo ahora sí podemos acercarnos a la presencia de Dios sin miedo ni vergüenza. Jesucristo, siendo puro y sin defecto, se entregó a sí mismo como cordero propiciatorio para derramar su sangre sobre un madero, para pagar el precio por nuestra libertad. Él puso fin a todos los sacrificios, pues ni la sangre de corderos o carneros podía salvar a la humanidad. Entregó por nosotros su cuerpo y su sangre una sola vez y para siempre, un sacrificio perfecto, único e irrepetible. Y es esto lo que los hijos de Dios recuerdan hoy mediante la escena del Señor, con pan y vino. Rememoramos el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador, que fueron entregados para el perdón de pecados, y ahora toda alma pobre, miserable y esclavizada al pecado
puede levantar sus ojos y ver la sangre del Cordero de Dios derramada por los pecadores y hallar libertad verdadera en Él. Todo el que cree en el Señor Jesucristo es cubierto con su sangre, de manera que cuando la muerte venga por Él, pasará de largo y no morirá. Porque en Cristo tenemos la promesa de ser resucitados juntamente con Él en la presencia eterna de Dios.